Muy buenas noches, amigos, bienvenidos una vez más al Rincón del Refugio. Y hoy vamos a hablar de un personaje cuya historia, cuyo testimonio es asombroso. Yo cuando lo conocí hace cierto tiempo, cuando ahondé en esta historia, inevitablemente me sorprendió, me deslumbró, porque no es para menos. Sí que es verdad que tiene una parte dramática, trágica, incluso tenebrosa, pero les aseguro que ni mucho menos se queda ahí. Es una historia que va mucho más allá. Y se trata de Sergio Carranza Martínez, mexicano, que estuvo en la más profunda oscuridad, en las mismas tinieblas. Conversaciones con el demonio, espíritus que se le aparecían en la noche, o grandes sumas de dinero a cambio de macabras ofertas. Estos son solo algunos de los episodios que rodearon la vida de Sergio, desde que al morir su padre, desterró a Dios por completo de su vida e instauró en ella el culto satánico. Pero ¿cómo comenzó todo esto? Fue cuando Sergio Carranza Martínez, que se había criado en una familia católica, por lo menos por tradición, como él dice, de ir los domingos a misa, por obligación, con 9 años perdió a su padre en un trágico accidente. Lo único que tenía, lo que más necesitaba en ese momento, un padre que se daba sin ningún tipo de límites a sus hijos, que se desprendía de todo para atenderles en todo lo que necesitaban. Y a esa edad, imagínense, pongámonos en la piel de Sergio, lo difícil que sería, ¿verdad? Que fue. Porque perder a un padre no es nada fácil. Y más cuando tienes poca edad y no tienes ningún recurso para seguir adelante. Y le echó la culpa a Dios. Y eso fue un proceso que fue evolucionando poco a poco. Ese rencor, ese odio a Dios fue acrecentándose en su corazón, en su interior, hasta el punto de que le dio la espalda para abrazar el satanismo, para instaurar en su vida el culto, la invocación al demonio. Sergio, después de los años, en lugar de rezar a Dios, de encomendar sus problemas a Dios, acudía al demonio, le pedía ayuda al demonio. Y de igual manera que cuando uno se encomienda a Dios, ¿verdad?, es testigo, se convierte en espectador de las obras de Dios en su vida. De igual manera que eso, con el demonio pasa lo mismo. Cuando uno hace un pacto con el demonio, vende su alma al demonio, inevitablemente ve las fechorías de éste en su vida. Y cierto día, amigos, Sergio, acuciado, asfixiado por los problemas económicos, le pidió ayuda al demonio. Le dijo que no quería saber nada de Dios porque él se había llevado a su padre. Y el demonio lo escuchó. Y al día siguiente se quedó sobrecogido Sergio cuando una persona que no conocía de nada se le acercó y le ofreció más dinero del que necesitaba. Pero ojo, a cambio de que acabara con la vida de otro hombre. Gracias a Dios, Sergio declinó cualquier propuesta que pudiera acarrear graves problemas a terceros. Pero sí que es verdad que abrazó otras muchas propuestas. Y para que se haga una idea de lo sumergido que estaba este hombre en las más profundas tinieblas, en ese momento de su vida Sergio no supo, no podía, era incapaz de distinguir el bien y el mal. Las conversaciones de su día a día eran el culto a la muerte, los amuletos curados, poseedores de ciertas energías, la invocación al demonio. Todo eso era algo normal en la vida de Sergio. Sí que es verdad que él mismo lo dice, lo confiesa, que en ningún momento formó parte de ninguna agrupación. Para él, hablar con el demonio, invocarle, era algo bueno. Era el único que le escuchaba y que le ayudaba incluso en sus cosas materiales. Pero eso no significa ni mucho menos que Dios no le hablase, sino que ya Carranza Martínez, en su corazón, con ese rencor a Dios, se había incapacitado él mismo para escuchar la voz de Dios. Y el demonio, que al final lo único que te puede ofrecer, ¿verdad?, son esos becerros de oro, el poder, el dinero, el sexo, todo lo material, que al final no llena, ni mucho menos, el vacío de uno, ni el vacío de Sergio. Pues el demonio le fue satisfaciendo todas esas necesidades económicas que Sergio tenía, pero nunca fue feliz, de verdad. Ese vacío fue acrecentándose cada vez más hasta el punto de que ya no podía más con su vida.
Sergio era consciente de que eso no podía seguir así, de que se iba al abismo, de que iba a ser su perdición. Y fue entonces cuando decidió caminar solo, sin Dios, pero también sin el demonio. En ese momento, amigos, cuando Sergio quiso darle la espalda al mal, fue entonces cuando los ataques del demonio fueron furibundos contra él, hasta el punto de que, él mismo lo relata, cuando iba por la calle, le aparecían personas que no conocía de nada y le agredían, le insultaban, le acosaban. Incluso recuerda a él una persona disfrazada de payaso que le miraba fijamente muchas veces y que le agredía. Y no podía hacer nada contra él. Contra el demonio, solos no podemos hacer nada, amigos. Es superior a nosotros. Necesitamos la fuerza de Dios. Es algo que en ese momento Sergio no había caído en la cuenta. Conocía ya muy bien la presencia del demonio. Por ejemplo, de noche, a los pies de su cama, había una persona de negro que le miraba fijamente. Y una de esas madrugadas le dijo al demonio: sé quién eres, sé a qué vienes, sé lo que quieres, pero no me interesa estar contigo. Y desde esa noche, Sergio no volvió a ver a esa persona vestida de negro, pero su hija mayor, que no podía dormir, acudió a su padre. Y su padre le preguntó: ¿qué te pasa, hija mía? ¿Por qué no puedes dormir? ¿Qué es lo que te ocurre? Y ella le dijo que sentía una presencia en su habitación por las noches, que al abrir los ojos veía a una persona vestida de negro y que cuando los cerraba sentía su rostro pegado al suyo. Imagínense cómo se sentiría Sergio al comprobar con sus propios ojos que ya no era él la única víctima del demonio, sino que, además, su propia familia también estaba sufriendo en propia carne las acometidas del mal. Fue entonces cuando Carranza Martínez se preguntó seriamente: ¿qué hago? A modo de súplica. Es como si estuviera invocando de alguna manera, sin él quizás saberlo en ese momento, a Dios, como si estuviera abriéndole un poquito la puerta de su corazón para que Dios entrara en su vida y la transformara. Y la respuesta a esa pregunta de Sergio, ¿qué hago?, no tardó en llegar. Un día, una persona le propuso que hiciera un retiro de sanación y liberación, que sirve precisamente para romper las cadenas que a uno le unen con el demonio. Pero el problema de Sergio, amigos, era que en ese momento no tenía capacidad económica ninguna, y menos para ese retiro. Pero le dijo a Dios: sé que siempre has existido, nunca he querido estar contigo, pero si quieres que vaya a ese retiro, consígueme el dinero que necesito. Y fue así como sucedió, amigos. Con estas cosas de Dios ocurre esto, ¿verdad? Providencialmente, esa cantidad que necesitaba este hombre para el retiro le fue dada. Este hombre experimentó en escasos días una paz, una felicidad que ni el demonio ni todo lo material le pudo dar en años. Fue llenar ese vacío que durante años y años había ido acrecentándose y que Dios le hizo ver que caminando con él, con ese amigo fiel que nunca defrauda, que siempre está con nosotros en las buenas y en las malas, era la única manera de ser felices de verdad. Dios siempre perdona si uno se arrepiente de corazón. Y eso es lo que hizo Sergio Carranza Martínez. Se postró ante Dios y reconoció, finalmente, que él era el único que podía darle la felicidad y que podía llenar ese vacío que en su interior estaba. Y hasta tal punto, amigos, esta conversión de las garras del demonio a los brazos de Dios, ¿verdad?, de Sergio, hasta tal punto que reconstruyó por completo su vida. Tenía hijos, tenía una pareja con la que llevaba años, pero no se había casado, porque decía que no tenía nada que ofrecer. Pero después de ese retiro todo cambió, amigos. Dios hizo todas las cosas nuevas una vez más. Y Sergio le propuso a su pareja que se casaran, porque ya tenía algo que ofrecerle, a Dios mismo. Y es así como la vida de este hombre, como les he contado, que estaba marcada por el sufrimiento desde niño, que había abrazado al demonio mismo, que había tenido episodios con el demonio
para que luego haya muchos que digan que es un símbolo, ¿verdad? O que no existe, pero el demonio existe. Es una realidad, es un dogma de fe incluso, que está en los Santos Evangelios. Los Santos Evangelios, inspirados por el Espíritu Santo, y además un documento histórico. Episodios de los Evangelios que se ratifican incluso con hallazgos arqueológicos e históricos. Es algo que es real. Y cuando Jesús expulsaba a los demonios, no era un símbolo, no era algo metafórico, era real. Y Sergio lo sabía muy bien. La presencia del demonio en su vida estuvo durante muchos años, pero gracias a Dios encontró ese amor verdadero, encontró ese gozo, esa felicidad, que solamente la da Dios, amigos. Y es ese mensaje, ¿verdad? Que muchas veces en mayor o menor medida todos tendemos a arraigarnos en lo material, en lo que creemos que nos puede dar la felicidad y que muchas veces es cierto, nos la da momentáneamente, pero que después nos deja un profundo vacío. Que no nos pase eso, que acudamos a Dios en las buenas y en las malas, que le tengamos como amigo que nunca falla y como Sergio aprendamos a que Él es el único que nos puede dar la felicidad aquí en la tierra también, porque se trata, amigos, de vivir, ¿no es cierto?, el cielo en la tierra. Nos vemos pronto. Suscríbete gratis a este canal y activa ya la campanita para disfrutar de todo el contenido de Refugio Zabala.